Hoy vamos a ocuparnos del capítulo 1 de esta carta. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Tuvimos un buen tiempo estudiando el libro de Jonás. Creo que nos dejó grandes enseñanzas también en cuanto a lo que es la gracia, lo que es la misericordia del Señor para salvar. Y ahora pues vamos a ir con esta serie en Primera de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer los primeros 11 versículos. Primera de Timoteo 1, y voy a leer los primeros 11 versículos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de todos, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Verso 11: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Padre, te damos gracias esta mañana y te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para ver la riqueza, para ver tu gracia, para ver, Señor, tu amor en estos pasajes, Señor. Danos discernimiento, Señor, para poder aplicar también estas verdades a nuestro diario vivir, a esta generación, Señor, que también podamos sacar mucho provecho, Señor, y corregir también aún las cosas, Señor, que necesitamos corregir, Señor. Que tu palabra, tu sana enseñanza sea cada vez mejor impartida, Señor, para que así mismo, Señor, podamos comportarnos como corresponde, como hijos tuyos, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces un pequeño contexto histórico acerca de esta carta. Este libro, o esta carta, que es escrita por Timoteo, por Pablo a Timoteo, fue escrita más o menos hacia el año 62, año 64 después de Cristo. Y fue escrita después de que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento. Estuvo encarcelado varias veces en Roma, pero después de su primer encarcelamiento en Roma, él escribió esta carta a Timoteo. En el libro de los Hechos se nos cuenta cómo fue que Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero, pasando por la ciudad de Listra. Ahí conoce a Timoteo, un muchacho joven de unos 20 años, y en su segundo viaje misionero, entonces Pablo invita a Timoteo a que lo acompañe, y entonces desde ahí en adelante Timoteo será un discípulo fiel del apóstol Pablo, un hombre joven que vio en la práctica el carácter, el amor, la vida de un hombre como Pablo, y pues fue un hombre muy especial en la vida del ministerio del apóstol Pablo. También esta carta la escribe Pablo dándole instrucciones a Timoteo frente a cosas que estaban pasando en la iglesia en Éfeso, porque allí se encontraba Timoteo, en la iglesia de Éfeso. Y entonces él quiere corregir algunas cosas, como cuáles: la presencia de falsos maestros y falsas enseñanzas que empezaron a surgir
No pasaron más de 30 años después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, cuando ya empezaron a aparecer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y el evangelio que se había predicado pues empezaba a tergiversar, empezaban a predicarse otras cosas, empezaba a predicarse doctrinas que no correspondían a lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Entonces Pablo está instruyendo a Timoteo a que él se levante en contra de estos hombres, de estos falsos maestros, y entonces se predique la sana doctrina. También algunos desórdenes que se estaban presentando en cuanto a la adoración, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 2. En el capítulo 3 también vamos a estudiar acerca de la necesidad de líderes calificados. Aquí es bien, digamos, famoso, encontramos en el capítulo 3 de esta carta los requisitos de los obispos y los requisitos a los diáconos. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esos estándares que el Señor demanda de aquellos que quieren ser hombres y mujeres de Dios? Entonces ahí vamos a ver más adelante en el capítulo 3 esas características. Esto también nos va a ser útil porque también con tiempo nosotros quisiéramos que se estableciesen los ancianos dentro de la iglesia local, aquí hablando ya en Cajicá. Pero para hacerlo necesitamos saber cuáles son esas características. Entonces ya vendrá ese momento para poder estudiar eso y poder luego pasar a poder como iglesia establecer cuáles son esos ancianos dentro de la iglesia local. Finalmente, bueno, algunas cosas en el capítulo 6 en cuanto al materialismo en la iglesia, como uno de los muchos temas que este libro y esta carta nos va a presentar. Hay un versículo clave en esta carta que está en el capítulo 3, versículo 14 y 15, que básicamente resume y es el corazón de esta carta. Veámoslo allí en el capítulo 3, 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esto que vamos a estar estudiando en los próximos domingos tiene que ver con esto: cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso la importancia de saber y entender cuál es la sana doctrina. Y vamos a escuchar varias veces a Pablo exhortando acerca de esa sana doctrina, ¿sí? Porque no estamos hablando de algo superfluo, de algo ligero. Estamos hablando de cómo conducirnos como hijos de Dios y siendo parte de su iglesia, aquella iglesia que Él compró con su sangre. Y no podemos conducirnos de cualquier manera, no podemos conducirnos de una manera libertina, de una manera impropia, sino que el Señor nos da sus instrucciones. Y cuando pasan cosas dentro de la iglesia local que no corresponden al plan de Dios, pues tenemos que empezar a revisar cuál es la enseñanza que se está haciendo, ¿sí? Porque ese es el fondo, que se ha dejado de enseñar la sana enseñanza, de que se ha dejado de predicar la sana doctrina, y eso pues conduce a errores, eso conduce a divisiones, eso conduce a que se predique otro evangelio diferente a lo que Dios ha establecido. Entonces, el punto clave en esta carta es saber cómo conducirnos como hombres, como mujeres, en la casa de Dios, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente, ¿sí? Él no está muerto, ¿sí? Este Dios está vivo. Jesucristo, su Hijo, murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre hoy día, intercediendo por nosotros. Y dice que esta iglesia es columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. Que el Señor nos ayude como iglesia para reflejar esto a este mundo, para reflejar esto en nuestra comunidad, en esta ciudad, ser columna y baluarte de la verdad. Una columna es algo que no se puede mover fácilmente, ¿sí? Si se mueve se cae la casa, ¿sí? Una columna es algo que da estabilidad, es algo que da fundamento, es algo que permite que la estructura se pare y que crezca como debe ser, ¿cierto? Que no se caiga. Columna y baluarte
de la verdad. La iglesia del Dios viviente tiene que pararse y defender, pararse firme. ¿En qué se para? En la palabra, en lo que Dios ha dicho. Amén. Algunos temas teológicos, así rápidamente, de esta carta que también luego exploraremos. Hoy vamos a ver uno de ellos, por ejemplo, que es la función de la ley. Lo vamos a ver allí más adelantico en el versículo 5. También nos va a hablar acerca de la salvación, algunos atributos de Dios. Va a hablar también acerca de la caída del hombre, de Cristo Jesús, de la elección y de la segunda venida de Cristo. Entonces son temas teológicos que también poco a poco irán apareciendo y que iremos estudiando en esta carta. Entonces, entrando en materia, vamos a los primeros 2 versículos, que es la salutación, que es el saludo. Comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, algo bien interesante aquí para empezar es, dice Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Era el mismo Señor Jesucristo el que le había dado ese encargo. Era el mismo Señor Jesucristo el que le había encargado esa tarea. Y ahora vamos a ver poco a poco cuál era esa tarea, cuál es ese ministerio, cuál era esa misión que tenía Pablo. Apóstol de Jesucristo, llamado por Dios directamente. Si recordamos cómo fue que el Señor llamó a Pablo, él iba persiguiendo a los cristianos y en Damasco se encuentra a plena rayo de sol que le aparece una gran luz que lo tumba y entonces escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Y entonces él dice: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y de ahí en adelante va a haber un cambio en la vida de Pablo, y un hombre que era supremamente religioso, un hombre que era supremamente legalista, un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento, ahora va a ser renovado, transformado, y va a empezar a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, de la muerte, sepultura y resurrección, y todo lo que eso implicaba para no solamente los judíos, sino también para los gentiles, y se abría la puerta para que este Evangelio también llegara a nosotros los gentiles. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice: por mandato de Dios nuestro Salvador. Y esto es algo maravilloso. Dios, como lo vimos en el libro de Jonás, Dios es un Dios que ¿qué? Que salva, ¿sí? Ese es su deseo. Dios nuestro Salvador. Siempre debemos recordar eso, que Dios es un Dios no solamente que es justo, que es el juez, que es el creador de todas las cosas, no solamente que es santo, sino que también es un Dios salvador. Y eso es parte de su gloria, que Él salva, que Él ha trazado un plan, un camino para que nosotros que estábamos separados, como lo veíamos esta mañana, que estábamos lejos, que estábamos muertos espiritualmente, ahora en Cristo tengamos salvación y tengamos perdón de pecados. Dice que ese Dios que es nuestro Salvador se ha manifestado, dice, y del Señor Jesucristo. La salvación es por medio del Señor Jesucristo. Y esa va a ser también el contraste permanentemente, porque van a haber falsos maestros que se estaban levantando y estaban predicando un evangelio que no correspondía, un evangelio al cual le decían a las personas: está bien creer en el Señor Jesucristo, pero hay que circuncidarse, pero hay que hacer ciertos ritos, pero hay que cumplir ciertas ceremonias. Y eso no era el evangelio. El evangelio es la fe en la obra ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Para eso venía el Señor Jesucristo a este mundo, para mostrarnos el camino de regreso al Padre y para que la fe puesta en Él nos diera la libertad y pudiéramos ser salvos. No hay otra manera, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Así que el que conoce al Padre, conoce al Hijo. No hay manera de llegar al Padre sin conocer al Hijo, ¿sí? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay otra manera de ser perfecto delante de Dios.
No hay otra manera que nuestros pecados sean perdonados, si no es por medio de la obra de Cristo Jesús. Entonces ese va a ser el fundamento de toda esta carta. Dice en el verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué había pasado? Pablo el apóstol había conocido a este Dios que es Salvador por medio de la fe en Jesucristo. Dios mismo le había predicado por medio de su Hijo Jesucristo este evangelio y Pablo lo había creído, Pablo lo había aceptado y ahora que había hecho Pablo, lo había empezado a compartir con otros. Y qué maravilloso ver que aquí como dice Pablo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Qué maravilloso que como padres podamos tener hijos, ¿cierto? Es maravilloso. Pero qué maravilloso también que podamos multiplicarnos espiritualmente, podamos tener hijos espirituales. Es decir que la fe que nosotros hemos creído, ahora al compartirla, otros también la puedan aceptar y creer. Y eso se llama la multiplicación espiritual. Y este Timoteo era un verdadero hijo en la fe, lo define allí Pablo. Le dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando yo creo en el Evangelio, ¿qué sucede? Que ahora Dios es mi Salvador, que ahora Cristo es mi esperanza, que ahora Dios es mi Padre y que ahora Cristo es mi Señor. Pero no solamente eso sucede a nivel personal, sino que ahora eso se vuelve parte de nuestras relaciones. ¿Por qué estamos aquí? Porque ahora para cada uno de ustedes Dios es nuestro, ¿sí? No solamente es mío, sino que es nuestro, es el tuyo, el tuyo, el tuyo. Es nuestro. Y nos relacionamos con base en eso. ¿Por qué estamos aquí? Porque compartimos a ese mismo Dios, ¿cierto? Que nos ha salvado. Compartimos al Señor Jesucristo que ahora es nuestra esperanza, no solamente es mi esperanza, es tu esperanza, es tu esperanza, es tu esperanza, es la esperanza de todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Compartimos que ahora este Dios es nuestro Padre. Cuando el Señor Jesús resucitó le dijo a María, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Tenemos comunión con el mismo Dios, tenemos comunión con su mismo Hijo, Señor Jesucristo. Dice que entonces ahora Cristo Jesús es nuestro Señor. Aquel que es mi Señor, ahora también es tu Señor. Y con base en eso es que manejamos nuestras relaciones, ¿sí? Qué maravilloso saber que el Evangelio de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, ahora la podemos compartir mutuamente. Porque hacemos parte ahora juntos de su iglesia, de su amada iglesia que lavó con su sangre preciosa. Vamos al versículo 3, dice ahora, después del saludo que es el primer punto, ahora vamos con el segundo punto que es el llamado a Timoteo. Y dice allí, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, Pablo quería que Timoteo estableciera a los creyentes allí en Éfeso en mantener esa sana doctrina, esa sana enseñanza para que no hubiese desorden dentro de la casa de Dios y más bien que reprendiera, como dice allí, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, y ese mandar tiene un carácter militar, para que mandases, para que ordenases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No eran muchos, pero tenían gran influencia dentro de la iglesia. Y entonces Pablo está diciéndole, toma valor, hazlo con confianza, hazlo con autoridad, para que estos hombres no enseñen esa doctrina. Doctrinas que dice allí, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Esas enseñanzas, como comentaba antes, pues lo que hacían era
cargar a estos primeros creyentes que habían venido, que habían creído en el Señor Jesucristo, pero que ahora se les quería imponer otras cargas de ritos, de ceremonias, de circuncisión, lo cual no era lo que el Señor había enseñado. Y entonces Pablo está diciéndole a Timoteo: levántate y corrige estas cosas, porque ese no es el evangelio. Y entonces le da también un propósito de esto. Dice en el verso 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor, y le da 3 pilares fundamentales para hacer esto: nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Me parece algo precioso en este versículo cuando dice: pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? De corregir, de exhortar, de hablar la verdad. ¿Cuál es la meta final de todo esto? El amor. Buscar el amor. ¿De dónde? ¿Cómo se logra eso? Dice entonces primero: nacido de corazón puro, ¿sí? De corazón limpio. Quiero que miremos 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo es que logramos un corazón puro, un corazón limpio? ¿Qué produce eso? ¿Cómo se produce eso? Por medio de la purificación que viene a través de la palabra, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es la palabra de Dios, es la sana enseñanza la que hace que nuestros corazones sean limpiados, sean purificados. Quiera el Señor que cada vez que hablemos la palabra en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos, o las oportunidades que el Señor nos dé, eso produzca o lleve a que el que esté oyendo revise su corazón y entonces pueda ser purificado por medio de la enseñanza, por medio de la palabra de Dios. También luego dice, hablando de una buena conciencia, dice que no tenemos que esconder nada delante de Dios. Eso es tener una buena conciencia. No tenemos que esconder nada delante de Dios y Dios no tiene que reprocharnos. Ayer hablábamos, cuando estudiábamos el Salmo 139 con las mujeres, de que Dios lo sabe todo, que es omnisciente. Y decíamos, ¿cómo si Dios sabe todo de mí? No solamente de lo bueno, sino también sabe mi pecado, sabe mis pensamientos, sabe mis conductas, sabe las cosas que tal vez yo ocultaría y me daría vergüenza tal vez hablar de estas cosas, pero Él las sabe. Pero eso no impide que yo me pueda acercar a Él. ¿Por qué no? Porque mi pecado, porque mi vergüenza fue cubierto por el Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz por mis pecados. Y por eso es que yo puedo venir con confianza delante de este Dios. Por eso es que yo puedo acercarme con libertad a este Dios. Quiero que miremos esto allí en Hebreos capítulo 10, un poquito ahí más adelante. Hebreos 10 del 19 al 22. Dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Estoy en el verso 22, 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En virtud de la gracia, de la misericordia, de la obra de Cristo, es que podemos acercarnos a Dios con limpia conciencia. Y vuelvo y digo, ¿qué es esa limpia conciencia? Que no tenemos que esconder nada delante de Dios.
y Dios no tiene que reprocharnos. No tenemos que esconder nada, porque cuando hay una limpia conciencia significa que nos hemos acercado a Dios, que hemos pedido perdón por nuestro pecado, que nos hemos arrepentido. Y si eso ha pasado, pues Dios no tiene que reprocharnos. Y por eso podemos acercarnos. Eso me parece maravilloso. Y vuelvo al punto inicial de cómo podemos tener relación con este Dios. Porque de eso se trata nuestra vida cristiana. No de seguir reglas y normas para que este Dios no me vaya a castigar, ¿cierto? Sino se trata de relacionarme con este Dios, conocer este Dios, conocer su gracia, su amor, su perdón, y más bien echar mano de estas cosas. Si hay algo en esta mañana que esté cargando nuestra conciencia, si hay algo que esté cargando nuestro corazón, eso se llama pecado. Y si hay pecado, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto que es maravilloso cuando podemos confesar nuestro pecado y sentirnos limpios, sentirnos perdonados, que Dios ya no nos va a volver a recordar estas cosas? Eso es maravilloso. Una buena conciencia. Buena conciencia. Y el tercer pilar nos habla acerca de una fe no fingida, ¿sí? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de una fe sincera, de una fe que no es hipócrita. Esa fe podríamos verla en dos maneras. Una primera manera es aceptar lo que Dios ha dicho de su Hijo Jesucristo, o sea, aceptar la salvación. Cuando Dios dice que no hay otra manera de ser salvos si no es por medio de Cristo, y lo creemos, pues ¿qué hacemos? Pues ir a Cristo y aceptar a Cristo y aceptar su obra para ser salvos. Pero también esa fe tiene que ver con el conjunto de enseñanzas que conforman la doctrina. La doctrina es la suma de todas las enseñanzas y la encontramos aquí en la palabra. ¿Enseñanzas a qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto a su gracia, en todo lo que Él es, todo lo que se encierra en Dios y en su Hijo Jesucristo. Miremos en este mismo libro la relación que hay entre la fe y la buena conciencia. Dice en el versículo 3, primera de Timoteo 3, versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe, ¿cómo? Con limpia conciencia, ¿sí? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y en el capítulo 1, en el verso 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira el peligro de no tener una buena conciencia, ¿sí? El peligro de desechar la obra de Cristo hace que algunos, ¿cierto?, naufraguen en cuanto a la fe. Porque pueden vivir vidas cargosas, vidas de sentirse que nunca pueden agradar a Dios, que nunca pueden llegar a alcanzar el estándar de Dios. Y tampoco Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere que vivamos vidas en libertad, vidas donde podamos comunicarnos de nuevo con Él, donde podamos amarlo a Él, acercarnos a Él. No lo contrario, como Adán y Eva cuando pecaron, que se alejaron, se escondieron por causa de su pecado. Siempre pongo el ejemplo cuando estamos en la mesa, en la cena del Señor. La cena del Señor es un recordatorio de la obra de Cristo. Y lo que produce eso en nosotros cuando venimos a la mesa es pensar cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta gracia, para que yo pueda participar, para que yo pueda tener comunión. Y el propósito de la cena no es que yo me aleje
porque he pecado, sino todo lo contrario, que me acerque, que confiese, que me ponga cuentas con Dios, que limpie mi pecado basado en la obra de Cristo. Y entonces, en vez de alejarme, lo que hago es acercarme con confianza y disfruto y me deleito y me admiro de esa gracia, de esa misericordia por mí. Entonces, como Pablo aquí estaba instruyendo a Timoteo para que, basado en el amor, buscando el amor, pudiera corregir estas cosas, basado en un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. 3 cosas que podríamos examinar esta mañana en nuestro corazón, en nuestro diario vivir: nuestro corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando estas cosas no se dan? Viene lo que nos dice en el verso 6 y 7: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, todo lo contrario, se quedaron disputando, se quedaron hablando de vanas cosas, cosas que no tienen valor. ¿Por qué no tienen valor? Porque no están fundamentadas en Cristo, porque no edifican, porque no nutren, porque no limpian, porque no traen respuesta, vida al corazón de los hombres. Entonces se quedan allí en vanas palabrerías y en cosas que no ayudan, no aportan, no tienen valor. Y viene una última parte entonces, que es la ley y la sana doctrina, allí a partir del verso 8. Y allí Pablo va a hacer un contraste entre lo que es la ley y lo que es la gracia de Dios. Dice en el 8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Dice en el verso 8 entonces que la ley es buena, y el énfasis que hace allí Pablo es el énfasis en hacer un buen uso de ella. No se dirige, dice allí, para los justos, porque ¿cómo podría condenar la ley a un justo? Si ya hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿qué ha pasado con nuestro pecado? Se ha ido, está limpio, está perdonado, ya no hay pecado. Entonces la ley no nos puede condenar, ¿sí? Pero ¿para qué fue dada la ley? Justamente para condenar al pecador, para demostrar al hombre que es pecador. Para eso apareció la ley, para eso Dios dio la ley a los hombres, para demostrarles que no podían alcanzar el estándar de Dios y para demostrarles que necesitaban un Salvador. Nadie es salvo por el cumplimiento de la ley, y es que nadie podría hacerlo. Dice que si aún cumpliéramos con 9 puntos pero dejáramos de cumplir uno, pues caeríamos otra vez en condenación. Pero ¿qué pasa? Y aquí encontramos una larga lista de personas en contra de lo que Dios ha establecido, personas a las cuales se dirige la ley y contra las cuales la ley les está condenando. Y esta lista refleja su estado moral, ¿sí? Y entonces empieza hablando de estos que son transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Esto habla de hombres que son y que buscan su propia voluntad, hombres que son desobedientes, que son impíos y que tienen un espíritu profano contra Dios, son indiferentes. Esa palabra profano tiene que ver con ser indiferentes contra Dios. Y si miramos los 10 mandamientos, estas características de estos hombres
es que están en contra de tener una relación personal con Dios. Los primeros mandamientos, bueno, acordémonos que el Señor Jesús resumió los mandamientos en dos: amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Los mandamientos, los 10 mandamientos se pueden dividir en estos dos grupos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los otros 6 mandamientos, la relación con las personas, con el prójimo. Y aquí entonces Pablo dice, estos que están en contra de esa relación con Dios, que buscan su propia voluntad, que son desobedientes, que son impíos, que tienen un espíritu profano o que son indiferentes a Dios, pues la ley los condena, ¿sí? No está hablando de cristianos, está hablando de aquellos que no han querido aceptar la gracia, no han querido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, ya la ley les condena por su rebeldía frente a Dios. Pero luego sigue diciendo y hablando de aquellos que están en contra en la relación con sus prójimos. Dice a partir del versículo, a finales del versículo 9, dice: para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Estos son hombres que carecen de respeto y hacen malos tratos a sus padres. Esos son los patricidas y matricidas. Hombres violentos y homicidas, hombres que practican la fornicación, hombres que tienen unas pasiones infames, como el caso de los sodomitas, que son mentirosos y que son perjuros. Podríamos decir, pero yo no soy ahí, yo no estoy ahí, ¿cierto? Yo no practico esas cosas. Sin embargo, está el contraste de nuevo en cómo la ley de Dios y cómo los hombres que no quieren aceptar el evangelio quedan bajo el juicio y la condenación de la ley, bajo el juicio y la condenación porque no cumplen este estándar moral de Dios. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, no estamos condenados por la ley. Dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué ninguna condenación hay? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, porque el que está en Cristo, sus pecados han sido borrados, sus pecados han sido perdonados. Está ahora en una nueva posición de hijo de Dios y no hay condenación. Pero para aquellos que no han creído, que están en rebeldía, que están separados, que se rebelan contra Dios, se aplica este juicio y se aplica esta condenación que viene por el no cumplimiento de la ley. La ley condena a todos los que se oponen a la sana doctrina. Y termina diciendo en el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El contraste entre la ley que condena y el contraste entre el evangelio que nos lleva a disfrutar de la gloria y la felicidad con Dios. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Este Dios que salva también es un Dios que bendice. Es un Dios que se complace. ¿Cuál es la mayor gozo del Padre? Su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ese gozo del Padre Él no lo ha compartido, porque ahora nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es maravilloso pensar que ahora podemos no estar bajo el juicio, la condenación de la ley, sino ahora por el Evangelio disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. El perdón, la limpieza, la limpia conciencia, la fe no fingida, el amor. Todas esas son gracias, son bendiciones que el Señor nos da por medio del Evangelio. Y dice Pablo, según el glorioso Evangelio del Dios
bendito que a mí me ha sido encomendado. Para Pablo no había una pasión más grande, que era anunciar estas verdades, que era el privilegio de que hombres y mujeres creyeran en este Dios, creyeran en la obra del Señor Jesucristo, fueran perfeccionados día tras día por medio de la sana enseñanza, de la sana instrucción, y finalmente llegarán a glorificar al Dios de los cielos. Quiera el Señor despertar con esto en nuestros corazones ese deseo de siempre aprovechar cada oportunidad que tengamos de abrir la palabra, de buscar esa meta, el amor. ¿Y cómo poderlo hacer? Examinando esas tres pilares del amor: un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida. Siempre buscando el amor, siempre buscando lo mejor para el otro. Y en la misma medida en que nosotros hemos conocido esa gracia, ese amor, ese perdón, podamos seguir compartiéndolo a otros para la gloria de nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias te damos, Señor, por las verdades de tu palabra, Señor, por este Dios que es Salvador, por este Señor Jesucristo que es nuestro Señor, que es nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque el Evangelio nos permite tener comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera, Señor, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque es por el Evangelio del Dios viviente, que nos podemos acercar a ti, Señor. Podemos descubrir estas verdades, Señor. Padre precioso, danos sabiduría, danos entendimiento frente al mundo en el cual estamos viviendo hoy en día, Señor. Un mundo que se ha apartado de ti, Señor. Un mundo que se ha rebelado en contra tuya, Señor. Un mundo, Señor, que quiere ser independiente de ti, Señor. Un mundo, Señor, que se aleja más y más de ti, Señor. Y esto también afecta las relaciones unos con otros, Señor. Te pedimos, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, para poder ser instrumentos, luces, que alumbremos, Señor, en medio de este mundo, de esta generación, Señor. Que nos uses, Padre precioso, para que podamos llevar en amor estas verdades, bendito Señor. Que podamos examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, Señor, nuestra fe, y fortalecidos en ti, Señor, poder proclamar con pasión, con denuedo, Señor, estas verdades a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.